país se alista para vivir este próximo 15 de octubre la vuelta final de las elecciones presidenciales anticipadas. A menos de un mes de los comicios, ¿qué tendencias marcan las encuestas? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, encuestadora. Qué gusto, ¿cómo estás, Álvaro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriela. Muchas gracias por Gisela, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes y saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Según la encuesta que realiza la empresa en la que estás, Daniel Noboa ha subido un porcentaje de voto directo al 43.1%, mientras que Luisa González obtiene un 35.1%. En cuanto al voto válido se refiere, Noboa obtendría el 55.14%, mientras que Luisa González el 44.86%. ¿Cuál es la diferencia entre estos indicadores? Claro que sí. Primero déjame hablarte de la ficha técnica, que en total encuestamos a 5.032 personas en este fin de semana, del viernes al domingo, bajo una metodología Kawi con un margen de error de 1,38. Es algo bastante discreto, más o menos como con las que hacíamos en la primera vuelta, que nos permitieron ser tan precisos, ¿no? El 43,1 para Daniel Noboa y el 35,1 para Luisa González es el voto directo, porque también tenemos que contar el blanco y nulo, que en este caso es del 9,5, y la indecisión, que es de 12,3. Una vez que eliminamos estos dos últimos resultados, blanco, nulos e indecisión, nos queda lo que ya se considera el voto válido, que es 55,14 para Noboa y 44,86 para González, una diferencia de 10,3 puntos. Si tomamos en cuenta lo que ocurrió en la primera vuelta, Noboa obtuvo alrededor del 23% de los votos. ¿Cómo se explica que haya subido de un 23 a un 43%? Bueno, en este caso, cuando hablamos de voto válido, pasaría del 23 al 55%. En voto válido aproximadamente él tuvo el 18%, ¿no? Es una subida muy importante. Esto lo tenemos que ver con varios elementos. El principal es la matriz de transferencia, cuando le preguntamos a la gente por quién votaste en la primera vuelta y por quién votarías ahora. Entonces lo que vemos es que prácticamente González y Noboa están manteniendo la mayor parte de sus electores. Más de 9 de cada 10 de los que votaron siguen pensando votar por ellos. Pero luego ya tenemos el votante de Fernando Villavicencio, 70% se iría con Noboa, solo un 4% se iría con González. El votante de Jan Topic y de Otto Sneholzner prácticamente se van en 60-65% con Daniel Noboa. Entre un 14 y un 15 se irían con Luisa González. Aquí están las principales diferencias, es de dónde están cogiendo votos. Porque cuando vemos esto es muy importante, cuando vemos el voto directo, vemos que Luisa González en su mejor momento de la primera vuelta tenía un 32 en voto directo. Ahora estamos hablando de 34-35 en voto directo, es decir, estaría recuperando lo que perdió en la primera vuelta después de los ascensos de Topic y de Noboa, y estaría ahora mismo subiendo solo 3 puntos realmente. Es decir, prácticamente está estancado. Así es. De hecho, en las tres encuestas que hemos hecho en lo que va de periodo de segunda vuelta, Luisa González tuvo 35,4, 34,0 y 35,1. Prácticamente es una línea recta hablando en términos de encuestas. Sí, un estancamiento más o menos. Pero después de la primera vuelta existió como un claro cambio, digamos, en la imagen de González, ¿no? Con una Luisa mucho más amigable e incluso utilizando formas de comunicación muy al estilo de youtubers jóvenes, o sea, dándose como un refrescamiento a su imagen. ¿Esto es la consecuencia del estancamiento? Bueno, no te puedo hablar tanto de cuál es la causa del estancamiento, pero si nos vamos solo a su imagen, desde el 18 de agosto, en una de las encuestas que hicimos ahí, hasta la actualidad, su imagen se ha mantenido estable entre 40 y 42%, ¿Ya? Muy estable. Sin embargo, al inicio veíamos cómo su desaprobación, su rechazo, iba cayendo. Por ejemplo, pasó de un 40 a un 25%, a un 22%, y luego empezó a subir recientemente hasta un 29%. Aquí sí hay que tener en cuenta los errores que ha habido también en su campaña, las declaraciones que hizo a propósito de Venezuela y las declaraciones que hizo su binomio respecto de Villavicencio. Aquí podemos explicar cómo ha ido subiendo progresivamente este rechazo. Ahora,
Aunque todavía existe un 38% de la población que no se define como correísta ni como anticorreísta, el anticorreísmo subió del 16 al 20.1% en la última semana, según el sondeo publicado por ustedes y desarrollado, entiendo, entre el 15 y el 17 de septiembre, si no me equivoco, ¿no? Estos desatinos que ha tenido la campaña de González, ¿ha aumentado el nivel de anticorreísmo? Podría ser porque, fíjate que este es uno de los indicadores que se ha mantenido más estable desde junio, que empezamos a medirlo prácticamente todas las semanas. Había variaciones de un punto arriba, un punto abajo, vamos a decir, en términos muy estables de cara a lo que es una encuesta. El correísmo, después de la muerte de Villavicencio, sí tuvo una bajada importante, se fue recuperando poco a poco y todos los indicadores han estado estables. Pero, claro, cuando vemos la composición del electorado, de quién se declara correísta y anticorreísta, lo que vemos es que las declaraciones que hicieron respecto de Villavicencio, en concreto Andrés Arauz, sí es lo que ha hecho que el electorado de Villavicencio, que ya era bien anticorreísta, incremente este porcentaje. Básicamente, todas estas declaraciones han aumentado que el elector de Villavicencio, que hay dos electores de Villavicencio, los que iban a votar por él antes de su muerte y los que se incrementaron después de su muerte. Este no era un elemento tan anticorreísta, de hecho era bastante apolítico. Vemos que de este segmento es de los que han aumentado el anticorreísmo. ¿Eso explica más o menos qué sucede con el sentido de polarización en el país? Sí, podríamos decir que aumenta algo la polarización, pero seguimos teniendo más de la mitad de la población que no se declara ni correísta ni anticorreísta. Y los jóvenes, que son supuestamente quienes van a definir justamente la segunda vuelta electoral en el país, ¿se van más hacia buscar una nueva opción? Esto es muy interesante porque cuando vemos la intención de voto por edad, vemos que los más jóvenes votan 48 por Daniel Noboa, 31 por Luisa González. Pero cuando aumentamos algo la edad y simplemente pasamos a mayores de 21 a 35, vemos que ahí hay un empate técnico, están prácticamente iguales. Si subimos a 36-50, hay una distancia de 2 puntos, prácticamente iguales. Si nos vamos al otro extremo, los más adultos, los mayores de 50, de nuevo vamos a una distancia de 51 a 28. Es decir, las edades medias de 21 a 50 están muy estable el voto, muy igualado. Sin embargo, entre los más jóvenes y los más adultos, Daniel Noboa está superando por más de 20 puntos a Luisa González. Pero entonces se estarían definiendo más hacia la opción nueva. Así es. Pero si la opción nueva es lo que estarían buscando el electorado más joven, el correísmo tiene el obstáculo del manejo de ese discurso sobre el pasado. Todos ya lo hicimos al pasado, vamos a ver al pasado, volteemos al pasado, votemos por el pasado, y el regreso de un modelo que para los jóvenes es un modelo antiguo, justamente. Es un modelo antiguo y que no conocieron. Una persona que ahora tiene 18 años y empieza a votar, cualquier obra que el gobierno pasado hubiera hecho en 2010, pues estamos hablando de una persona que apenas tendría 5 años. Entonces, sí que es un pasado para ellos que podríamos incluso decir que no existió, no conocen el pasado. No tenían conciencia política del correísmo. Ahora, pero cuando vemos la escala del correísmo y vemos cómo votan los electores en base a su definición, vemos que los muy correístas, casi en su totalidad, votan por Luisa González, algo correístas, 3/4 partes votan por Luisa González, pero entre el segmento más grande, que es ni correísta ni anticorreísta, casi el 40%, solo el 22% vota por Luisa González. Es decir, un discurso con una carga muy ideológica en este segmento que es ajeno a la ideología, con menos interés en la política y menos seguimiento a la campaña electoral, encajaría, de momento está encajando regular aquí. Sin embargo, en este segmento Daniel Noboa llega hasta el 50%. Y hablamos de lo que pasaba con Arauz, ¿no? Con Andrés Arauz y esos desatinos, cómo le han golpeado justamente la posibilidad de aumentar su voto a la candidata Luisa González. Ahora, ¿qué pasa con Abad, que es la candidata, Verónica Abad, la candidata a la vicepresidencia junto a Daniel Noboa? Hace, creo que menos de un mes, en una encuesta decían que casi ni se la conoce. Sí. Sin embargo, también yo creo que contrario a subirle el llegar a ser conocida por sus argumentos y por sus también desatinos, han llamado algunos expertos, ¿no? ¿No ha significado para Daniel Noboa merma en la decisión de voto? Así es, Gisela. Mira, cuando en la encuesta anterior, hace una semana, el domingo, no es, sino la anterior, hicimos otra encuesta y añadimos 2 preguntas. La primera decía:
¿has escuchado algo sobre Verónica Abad, candidata a vicepresidenta de Daniel Noboa? ¿Por qué lo preguntamos de esta manera? Porque era obvio que podrían no conocerla por su nombre, pero sí en la vinculación que hay con Daniel Noboa. Pudimos recoger que el 15% sí ha escuchado algo negativo, el 20% ha escuchado algo positivo y el 65% no ha escuchado nada de Verónica Abad. Sin embargo, cuando hacíamos esta pregunta de Andrés Arauz, que es una figura más conocida, teníamos un 30% sí ha escuchado algo positivo, mayoritariamente electorado de Luisa González, pero el 40% decía haber escuchado algo negativo. Aquí tenemos esa desproporción. Entonces, un error de una persona con un conocimiento más alto, ya fue candidato a presidente, ya tiene un conocimiento y una trayectoria, afecta mucho más que un error de una candidata que apenas recuerdan el nombre. ¿Se podrá mantener así la tendencia de voto o cree que cualquier cosa puede cambiarla? Bueno, de momento lo que hemos visto es que el error o los errores de Verónica Abad hicieron que Daniel Noboa cayera 4 puntos, 3,5 puntos. Y sin embargo también ocurrió algo a la inversa. Mientras Luisa se mantenía estable, a pesar de los errores tanto de Luisa González como de Andrés Arauz, Daniel Noboa recuperó los 3,5 puntos que había perdido la semana anterior. Pero está claro que ninguno de los vicepresidenciales les hace un favor a su binomio. Por el momento están siendo más protagonistas por errores que por aciertos, así es. Qué pena. Pero en todo caso, en general, las cifras que hemos comentado ahora de cómo están los candidatos a la presidencia puede sufrir cambios muy drásticos. Son 10 puntos entre los dos, ¿no? En voto válido son 10 puntos, en voto directo son 8, pero hay que esperar a ver cómo empieza la campaña. Apenas faltan 4 días para que se dé el inicio. Hay mucha expectativa en el debate. Ya vimos que el debate de la primera vuelta realmente cambió todo el panorama político que estábamos viendo. En ese momento otras 2 personas distintas iban a entrar. Bueno, otro candidato iba a acompañar a Luisa González a la segunda vuelta. Y luego entramos en un momento de turbulencias, incluso con un triple empate. Y obviamente el debate definirá mucho, pero también los aciertos que puedan tener los candidatos. De momento se extrañan también los aciertos. No ha habido una propuesta que la gente diga esta es la propuesta clave. Por ejemplo, cuando hemos hecho cualitativos, focus groups con ciudadanos, le preguntábamos por la propuesta de seguridad de ambos candidatos y lo que nos hablaban era la de la propuesta de seguridad de Jan Topic, en ausencia de conocimiento de las propuestas de Luisa González y de algo que conocían de una propuesta de una cárcel barcaza en el océano de Daniel Noboa. Pero ante esta ausencia la gente está esperando que uno de los dos defina una propuesta de seguridad sólida. Entonces este sería el acierto. También hay que estar pendiente de los errores. Desgraciadamente estamos en una campaña o en un inicio de la precampaña de segunda vuelta que los protagonistas no han sido los candidatos sino sus binomios. Ahora esperemos que inicie la campaña y que ahí se muestren las propuestas, que es lo que la ciudadanía quiere escuchar. Yo te agradezco muchísimo, Álvaro. Encantado, Gisela, ojalá podamos compartir más espacios. Claro que sí. Siempre bienvenido. Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza. Ya volvemos con Notimundo a la Carta.